¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Les doy gracias a todos ustedes que nos han dado la oportunidad de poder contactarnos a través de los diferentes medios de comunicación que hacemos uso, como lo que es nuestro programa de Radio Luz 1650M. Es una estación en el área de acá de Denver, Colorado, que estamos transmitiendo continuamente los diferentes programas que desarrollamos a través del tiempo, y les agradecemos mucho por su sintonía, por su participación. Yo soy el pastor Gutiérrez de la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, y me voy a comenzar a dar la tarea en estas próximas semanas a compartir algunos temas que tienen que ver con las mentiras del catolicismo, mentiras que la Iglesia Católica enseña a sus feligreses. Hoy en día, tanto medio de comunicación que hay, tantas fuentes para mandar la diferente información, pues también de alguna forma los maestros falsos proliferan a través de los medios y redes sociales y empiezan a hablar cosas que pues vienen a traer confusión, aún más confusión dentro del pueblo. Voy a estar hablando de este tema que tiene que ver con una de las muchas mentiras que la Iglesia Católica enseña a sus seguidores, y la pregunta en sí más bien el tema tiene que ver con la asunción de María, en la Biblia conocida como Madre de Jesucristo, hombre. Y la pregunta en sí es, ¿habla la Biblia sobre la asunción de María? ¿Qué es la asunción? Ahorita, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo. Voy a leerte un portal precisamente que es un portal de la Iglesia Católica, donde arroja estas enseñanzas, y vamos a ir viendo las contradicciones que existen entre lo que es una enseñanza como esta y lo que la palabra de Dios nos enseña. Es sumamente importante que nosotros siempre analicemos los diferentes temas a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de costumbres, no a la luz de tradiciones, no a la luz de la lógica, sino a la luz de la palabra de Dios. Siempre una de las cosas que he compartido durante años, que Dios me ha dado el privilegio de poder hablar su palabra, tal y como de alguna manera se me instruyó a mí también en mi formación, es que todo lo que nosotros queremos saber de Dios, todo lo concerniente a los asuntos de Dios, tiene que tener un respaldo escritural. Y si no tiene un respaldo escritural, pues entonces estamos en todo nuestro derecho de poderlo arrojar, de poderlo desechar. Porque incluso en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, que fue prácticamente un sello que Dios puso ahí, con una advertencia muy severa para aquellas personas que en un momento dado tuvieran la falta de temor de añadirle a la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Esos son juicios de Dios. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces son advertencias muy severas que tiene uno que, toda persona que enseñamos la palabra de Dios, las tenemos que tener bien en cuenta, porque si hay un juicio eminente que vendrá tarde o temprano sobre cualquier persona que se atreva a pisar lo que la palabra de Dios enseña y quererle agregar o quererle añadir, pues eso va a traer juicio. Si lo hace la persona con conocimiento. Hay personas que, pues desgraciadamente, por cuestiones también culturales, por costumbre, se sabe, ¿no?, que ha existido tiempos donde a la gente se le ha enseñado de que no todos tienen la capacidad para poder entender la Biblia. Eso es cierto, hasta cierta verdad a medias, porque la Biblia nos habla de que el hombre natural no discierne las cosas que son del espíritu, porque se deben de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual las juzga todas. Entonces, cuando una persona se entrega a Jesús, Jesucristo viene a su corazón, le da vida. Entonces Jesucristo mismo va a traer lo que conocemos como intuición, entendimiento espiritual. Entonces ya ahora
va a poder comenzar a entender más la palabra de Dios. Gracias a todos los que se están conectando conmigo en esta hora. Ya tenía tiempo que no estaba transmitiendo. Bueno, gracias al Señor. Espero que de aquí en adelante vayamos a estar más tiempo seguido compartiendo estos temas. Quiero compartir varios temas acerca de las mentiras del catolicismo. De hecho, voy a comenzar un programa que tiene que ver, que va en esa dirección. Les pido que me ayuden a compartir el programa que estamos ya transmitiendo ahorita, ahí en su muro, y de esa manera pues vamos a llegar a mucha más gente, sobre todo, como siempre ha sido la intención de nuestro corazón, poder llegar a otros lugares, como Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio. Entonces, es importantísimo esto, ¿no? Que nosotros logremos, podamos exponernos al conocimiento de la palabra. Entonces, si bien es cierto que sí hay limitaciones de entendimiento en las personas que van ingresando, en este caso, a su nueva vida espiritual, su nuevo nacimiento, porque ni la Iglesia Católica, ni ninguna otra denominación, llámese como se llame, otorga la salvación a la vida del ser humano. Solamente es cuando aquella persona se le es revelado Jesucristo a través del Espíritu Santo y su condición en la que se encuentra de muerte. Entonces recibe a Cristo, acepta su estado de muerte, de pecado, y acepta que necesita la vida de Cristo. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos da nueva vida, nos salva, perdona nuestros pecados y abre nuestro entendimiento. Ahora sí ya logramos entender poco a poco diferentes verdades que la palabra de Dios enseña. Entonces, durante mucho tiempo a los feligreses católicos se les decía que solamente los sacerdotes, los jerarcas del Vaticano y ordenados por ellos tenían la facultad para poder entender las palabras de Dios, la Biblia. Pero eso está totalmente apartado de la verdad, porque Dios quiere que todos aprendamos a entender la palabra de Dios y la conozcamos, porque es muy importante que tú y yo la conozcamos, porque de eso depende nuestra eternidad. Si hay algo de lo cual el ser humano debería estar preocupado verdaderamente, en un sentido sano, es aprender lo que el libro de la Biblia dice, porque el libro de la Biblia nos revela que hay una vida después de la muerte, lo que se conoce como la eternidad, ya sea en el infierno o sea en el cielo. Y cómo tú puedes llegar al cielo y cómo se van a ir al infierno la gente, ¿por qué razón? Entonces, todo eso lo enseña la palabra de Dios y es parte de lo que más adelantito vamos a ir compartiendo con ustedes. En esta ocasión voy a hablar acerca de este tema, ¿no? El tema de la asunción de María. Asunción y ascensión son dos palabras diferentes. Cuando se habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, entonces esta es una obra única en la Biblia, en la cual no hubo intermediación, o sea que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos sin la ayuda de nada ni de nadie, o sea, Él solo subió. Cuando hablamos de asunción, entonces se entiende que hubo una ayuda, una intervención divina, ya sea por medio de ángeles o Dios mismo sacando a alguien de aquí de la tierra para llevárselo al cielo. Eso es lo que sí en sí significa la palabra asunción. Entonces, y se ha aplicado a María, la madre de Jesús, que María participó o tuvo la experiencia de lo que se conoce como la asunción. ¿Qué significa esto? Que María no murió, sino que Dios mismo, o Dios, o sus ángeles, porque no tienen una definición correcta los católicos, Dios mismo o sus ángeles vinieron por ella y se la llevaron, de tal manera que María está como nuestro Dios, Señor Jesucristo, en el cielo, ¿sí? Entonces, la Biblia realmente, de antemano te lo digo, y es importante, por eso te señalaba en la introducción la importancia en que tú, como cristiano, incluso tú como católico, entiendas que todos los asuntos de Dios, todos los asuntos de Dios, tienen que ser respondidos, tienen que ser corroborados a través de la Biblia, que es la palabra de Dios, no a través de las tradiciones, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene muchísimas tradiciones y que no tienen sustento en la palabra de Dios, tiene muchísimas. Entonces,
tiene muchas creencias dictadas a través del jerarca o de los jerarcas del Imperio Vaticano, que son los que imponen de alguna manera sus creencias, sus dogmas, sus tradiciones, muchas de ellas, que carecen totalmente de un sustento bíblico. Entonces, nosotros los creyentes, por ejemplo, nosotros los cristianos, que desafortunadamente también hay mucho cristiano que está comprometiéndose a agregar cosas extrabíblicas a la palabra de Dios, y que nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces, toda enseñanza que tú y yo recibamos tiene que ser extraída a partir de la palabra de nuestro Dios, de la Biblia, para que podamos nosotros tener firmeza en lo que vamos a hablar. Porque si tú aprendes o enseñas cosas que no vienen en la Biblia, cualquier persona conocedora de la palabra de Dios te va a refutar y te va a ridiculizar. Pablo le decía a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, ¿sí? Porque realmente si lo que tú, por ejemplo, hay muchas personas, ¿no? Desgraciadamente, hoy en día, te lo decía, muchos maestros, o pseudo maestros más bien de la Biblia, católicos que están enseñándole a sus feligreses, porque como están viendo que el cristianismo está empujando, Cristo Jesús está empujando fuertísimamente en el mundo completo para que la gente entienda la verdad, lea la verdad y reciba la verdad. Entonces los católicos también están apurando, y no solamente ellos, ¿no? Pero ahorita estoy hablando específicamente de las mentiras del catolicismo, así que me voy a enfocar en ello. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los católicos? Que están, de alguna manera, pues promoviendo, están apoyando sus maestros con un poder de palabra de convencimiento terrible, que siguen llevando a la gente a la ignorancia, parecido a lo que pasaba del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando contrarrestaba a los fariseos y escribas, algunos de ellos hipócritas, porque decía, recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez alcanzado a ese hombre, a esa mujer, que era un prosélito, dicen, lo hacen más 2 veces hijos del infierno. Entonces, desgraciadamente, no les enseñan la palabra de Dios, y lo único que están haciendo ahorita últimamente muchas personas, con todo respeto lo digo, católicos que no conocen la palabra, que solamente están repitiendo como periquitos lo que sus maestros les están enseñando. Pero así nada más, a ver, ¿cuál es la iglesia más antigua fundada en la tierra? ¿Y cuál fue la primera iglesia que surgió? ¿Quiénes fueron los que les entregaron las escrituras? O sea, puras preguntas absurdas que pueden ser incluso rápidamente debatidas y derribadas a la luz de la palabra, pero los están programando de una forma maliciosa para mantenerlos en la mentira. Entonces, todo asunto que tú aprendas, seas católico, seas incluso ateo, seas de la denominación que seas, porque desgraciadamente también dentro del cristianismo hay infinidad de denominaciones, seas de la denominación que seas, toda enseñanza que tú estés aprendiendo que tenga relación con Dios tiene que ser extraída de la palabra de Dios. No puede ser extraída de que la profecía de Elena G. de White, del libro de los mormones entregado a Joseph Smith, de la Biblia compuesta y elaborada de parte de los testigos de Jehová, de la nueva versión que se está haciendo uso de ella a través de el mesianismo pirata dentro del cristianismo, cosas de ese tipo, que desgraciadamente mucha gente está cayendo en esas trampas por falta de conocimiento. Entonces queremos darnos a la tarea de poder compartir contigo algunas de esas enseñanzas para que tú pues tengas al menos una forma de poder defender tu fe y no te quedes como que pensando, pues sí es cierto, ¿no? Bueno, entonces aclaro que en ningún lado en la Biblia enseña que María experimentó la asunción, en ningún lado de la Biblia, ¿sí? O sea, no podemos añadirle a la escritura. La creencia de que María participó de la asunción, que significa que Dios mismo o los ángeles de Dios, enviados por Dios, vinieron por María y se la llevaron, no aparece en la Biblia.
Por lo tanto, es una doctrina demoníaca. ¿Y por qué demoníaca? Porque se está inventando algo que la Biblia no dice. Y no pueden, a través de ningún medio, ni ningún otro pasaje de la Escritura, agregar la creencia de que María participó de la Asunción. En la Biblia encontramos dos personajes. Habla la Biblia de Enoc. Dice que fue traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso Dios. Entonces Enoc caminó con Dios, está en el Antiguo Testamento. Y Enoc estuvo caminando con Dios y llegó un momento donde Dios habló directamente con él. La Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Enoc fue un hombre de Dios que tuvo fe y confianza, por supuesto que es lo mismo que significa, en la promesa que Dios le hizo de que él no iba a ver la muerte. Enoc es uno de los personajes en la Biblia que la Biblia sí registra que no vio la muerte, porque Dios se lo llevó, o sea, Dios lo traspuso, ¿sí? Experimentó lo que se conoce como la Asunción. La Asunción entonces es la ayuda divina, ya sea directamente por parte de Dios o directamente por Dios enviando ángeles para llevarse a esa persona para que no participe de la muerte, para que no experimente la muerte, y se los llevan completos, como quien dice. Enoc es el primero que figura en la palabra de nuestro Dios y que ya no se volvió a encontrar. Por lo tanto, pues sabemos por la Escritura que está en el cielo con el Señor. Hay otro personaje también que es Elías. Elías también, Dios le mostró que se lo iba a llevar. Incluso los profetas que lo rodeaban en aquel tiempo recibieron la misma revelación. Elías tenía a su siervo Eliseo, y Eliseo sabía que ya Elías iba a ir en cualquier momento, y Eliseo no quería despegarse de Elías y quería andar con él. Y los profetas que andaban en aquel tiempo decían: ¿sabes que ya el Señor tu Señor se va a ir? Y entonces Eliseo sabía que eso iba a pasar, y llegó el momento donde Elías quería irse solo, y Eliseo le dice: no, yo voy a ir contigo, yo te voy a seguir, ¿no? Y andaba ahí con él. Y cuando llegó el momento donde aquellos carros de fuego que Dios envió, ángeles, vienen por Elías, se lo llevan, y entonces Eliseo tuvo esa experiencia y recibió una bendición de parte de Dios, ¿no? Que fue el hecho de que le pidió, Elías le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo: quiero una doble porción de tu espíritu. Cuando habla de doble porción, pues quería experimentar doblemente la actitud que Elías tenía para su servicio a Dios, bajo el poder que lo ungió y que se manifestaba a través de milagros. Entonces se le concedió. Bueno, Elías se fue. Ese es otro personaje que aparece en la Biblia. Y hay un tercer personaje que la Biblia nos permite ver que también vinieron ángeles y se lo llevaron, que fue Moisés. Aunque la Biblia narra cuando Dios habla con Moisés y le dice, porque Moisés llevó al pueblo de Israel hasta la frontera de la tierra prometida, y cuando ya estaban ahí, Moisés quería entrar a la tierra prometida, tenían su anhelo en su corazón, pero Dios le dice que no va a entrar, pero le da la oportunidad de subir al monte, el monte Pisga, creo es el monte que le da la oportunidad. Y desde ahí Moisés tiene la experiencia de ver la tierra prometida. Y en el libro de Judas nos relata que el arcángel Miguel vino por Moisés, se lo llevó. O sea que se lo llevó también físicamente. Y hubo una pelea entre Satanás y el arcángel Miguel. Estuvieron disputando por el cuerpo de Moisés. Y cuando fueron a buscar a Moisés, pues no lo encontraron. Su cuerpo nunca se encontró. La Biblia lo registra en el libro de Judas, que vino el arcángel Miguel y se lo llevó. Entonces encontramos tres personajes en toda la palabra de Dios que experimentaron la asunción, que tiene que ver con el hecho de que Dios envió por ellos y que se los llevó. Pero de María no habla eso la Biblia. Por lo tanto, esta es una herejía, es una doctrina herética, ¿sí? Y cualquier persona pudiera decir, pero tampoco habla de cómo murió. Pues hay infinidad de personajes en la Biblia
que no da el registro de cómo murieron, y no por eso quiere decir que todos ascendieron. Estamos hablando de una asunción, sin experimentar la muerte. O sea, ¿qué significa la muerte? La separación del espíritu, del alma y del cuerpo. Eso es lo que significa la palabra muerte. Entonces, la asunción se lleva a la persona completa. Los personajes que te estoy mencionando están completos prácticamente, no sufrieron la muerte. Eso es lo que significa la palabra muerte. Entonces, es una gracia, es un privilegio, es una bendición de parte de Dios lo que estos hombres experimentaron. Hombres, pero en el caso de María no existe ninguna evidencia escritural de que ella se la haya llevado también corporalmente, ¿sí? Dios haya venido por ella y se la haya llevado. Porque de ahí es donde surge. Ahora, ¿por qué es importante entender todo esto, hermanos? Y aquellos que nos hacen el favor de sintonizarnos. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque si tú no lo entiendes, de ahí es donde surgen otras doctrinas, otras creencias de la intercesión en el cielo que está teniendo María con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la asunción de Cristo, porque en Cristo se aplica la asunción, esto es una obra totalmente divina. O sea que a Cristo nadie le ayudó, él solito se fue. En el libro de los Hechos habla de que estaban unos varones, unos ángeles parados al lado de él, había varios discípulos y comenzó a elevarse y se desapareció entre las nubes y ya no lo volvieron a ver. Y los ángeles le dijeron a los discípulos, así como lo han visto que se ha ido, así va a descender. Entonces, eso es la asunción. Nadie le ayudó porque él es Dios. La ascensión, perdón. La asunción es con la ayuda de Dios o los ángeles. En eso hay que tener cuidado, porque de ahí se desprenden creencias de pedirle a María, porque como ella está viva y está al lado de Jesús, entonces aquí la hacen coigual a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. La hacen coigual en diferentes atributos que son únicos y exclusivos de Dios. Por ejemplo, dentro de los diferentes, luego más adelante vamos a ver la falsedad, la mentira que a la gente del catolicismo le han enseñado de pedirle a María, ¿sí? Y sin darse cuenta y por ignorancia están practicando lo que en la brujería se conoce como espiritismo o necromancia, que es hablar con los muertos, ¿sí? Que es hablar con los muertos. Entonces, esto es algo sumamente delicado, porque le han enseñado a la gente y la gente tiene la idea de que le pueden pedir a María, porque María es igual que Dios, ¿sí? La han puesto al nivel de Dios, porque imagínate tú nada más los miles y millones de gente alrededor del mundo que creen en María, aunque de María el diablo ha inventado infinidad de vírgenes, infinidad. Los católicos les han enseñado que todas son las mismas. Pues desde ahí comienza la mentira. La Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás. Y todo lo que proviene de mentira, pues viene del diablo directamente. Por lo tanto, entonces, si la Virgen de la Caridad del Cobre, creo que es de Cuba, o si la Virgen de Fátima, que creo que es de Europa, y si la Virgen de Guadalupe, que es de México, y si la Virgen, etcétera, porque hay infinidad de vírgenes, dicen que todas son María, ¿sí? Yo no veo eso en la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Pues solamente creencias, creaciones humanas, creaciones del diablo, para mantener a la gente en la ignorancia, en la idolatría. De la Virgen que la Biblia habla es María. Y quiero hacer un paréntesis en esto. Mucha gente cree que nosotros los cristianos, bueno, yo al menos no. Hay mucho cristiano que desafortunadamente sí. Nosotros los cristianos hablamos muy mal de María. Y yo no hablo mal de ella, porque María es una sierva de Dios. María halló gracia ante los ojos de Dios, de tal manera que incluso la escogió Dios para usar su vientre, para poder traer a este mundo a su Hijo, Dios a su Hijo, de manera milagrosa, usando el cuerpo de un ser humano para llevar a cabo la obra de salvación.
y ese ser humano que a él le plació fue María, pero María misma, hermanos, la verdad es que ver el corazón de María, pues es una mujer, claro, y piadosa, una mujer bienaventurada, dice la palabra de Dios, ¿no? Bienaventurado es feliz, una felicidad extrema, pero aún las expresiones de María, ella se consideraba una sierva, una esclava de Dios, una esclava de Dios. A la gente le han hecho creer cosas que no han nada que ver. Entonces, si María estuviera aquí en la tierra, les garantizo, y se los garantizo, si María estuviera aquí en la tierra, sería capaz de ir a donde la idolatran de la manera como la idolatran y regañarlos como lo llegaban a hacer los apóstoles, como lo hacen los hombres de Dios, que no buscan la idolatría del hombre porque saben lo que implica el tratar de robarle la gloria a Dios. Pero te leo algunos textos de María para que te des cuenta. El libro de Lucas es uno de los libros que nos permite ver un poco abierta de una manera el corazón de María y cómo se expresó de una manera muy bonita de nuestro Dios, y el cual también ella se dio cuenta que tenía la necesidad de ese Dios que todos tenemos también en nuestras vidas. En el libro de Lucas, capítulo 1 y versículo 46, después de que a María se le da a conocer que ella había sido escogida por Dios para que Dios llevara a cabo este milagro, siendo ella una mujer virgen. Luego vamos a hablar a través de si María continuó siendo virgen. Voy a estar comentando algunos programas, le doy gracias a Dios porque por fin tengo un espacio donde puedo estar compartiendo con ustedes. Dios sabe que ya tenía mucho deseo. Bueno, para poder estar haciendo estos programas, vamos a estar haciendo programas, los cuales nos van a ayudar para poder ver las mentiras. Voy a enfocarme en este tiempo en las mentiras del catolicismo. Encontré una muy buena página donde voy a estar extrayendo sus temas, a ver si no la borran. Antes de que la borren voy a bajar todo, para que se den cuenta las contradicciones que tienen este tipo de creencias sin fundamento escritural. Entonces es importante que tú lo sepas. Déjenme saludar antes a todos los que ya están conectados conmigo, y de antemano quiero darles gracias por permitirnos de alguna manera el poder estar transmitiendo junto con ustedes este programa, que vamos a llamarlo así, las mentiras del catolicismo. Voy a estar hablando acerca de todo esto durante estas semanas, y quiero saludar a nuestra hermana Ara Miranda. Pongan ahí de dónde están viéndonos. Dios le bendiga, hermana Ana. Ángeles, gloria a Dios que volvió a hacer estos videos, hermano. Dios lo bendiga, gracias por hacerlo, lo extrañaba, necesito nutrirme, aprender y conocer más de Dios. Nuestra hermana Ángeles, Dios le bendiga, hermana Ángeles. Elizabeth, Dios te bendiga, hermana. Araceli, Rosy Beira, María Ayala, Isis Ganorbe, Alicia Castro, Berta Castañeda. Dios es bueno. Hoy me desperté pensando en este tema, la asunción de María. Mi pensar era que no podía ser porque este cuerpo corrompido no puede estar en el cielo. Gracias a Dios por sus enseñanzas. Dios le bendiga. Nuestra hermana Rochío Torres, Héctor Mendoza, Erika Noriega, Amelia Tabullo, Liz Ramos, Muñoz, Karina y Carlos. Dios les bendiga, hermanos. Isaac Medellín, Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, hermana Erika. Juan Ramón Hernández, Isaías Lainez, Luis Cazorla y Mayra Rebeles. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Y algunos me faltan. A veces lo que llega a pasar con el programa, que no logra uno ver a todos los que están escribiendo, pero sigan poniendo ahí sus comentarios. Incluso si tienes tú algún comentario, hermano, algún tema incluso que te gustaría que compartiéramos, porque de aquí en adelante vamos a estar haciéndolo con la ayuda de Dios, mientras el Señor no nos llame a su presencia, envíamelo por favor, y vamos a compartir acerca del tema que tenga que ver con las cuestiones del catolicismo, que es lo que voy a estar tratando a través de los videos que estoy pensando empezar a hacer nuevamente con todos ustedes. Y gracias de antemano por compartir los diferentes programas, porque realmente es parte de lo que nos ayuda para poder llegar cada día más lejos, que es el deseo de nuestro corazón, el poder informar a la gente. Ok, vamos a ver entonces, estamos viendo este tema, ok. Para los que apenas se van conectando, habla la Biblia sobre la asunción de María. ¿Qué es la asunción? Rápidamente, para hacer una recapitulación breve. La asunción es cuando Dios viene
o manda a sus ángeles para llevarse a un ser humano prácticamente vivo, que ese ser humano no experimenta la muerte. ¿Qué significa la muerte? Separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Se los lleva completitos, y así los lleva. La hermana dice aquí, el cielo dice que no heredará carne ni sangre. Hay una glorificación del cuerpo. Que en el caso de los que ya experimentaron la asunción, que está Enoc, que está Elías y que está Moisés, ellos ya experimentaron lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la glorificación del cuerpo. ¿Qué significa la glorificación del cuerpo? Que el cuerpo va a ser transformado, ¿sí? Cuando venga el tiempo de la resurrección, Pablo dice, he aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el cuerpo será transformado en un cuerpo incorruptible, que ya no va a tener problemas, ni enfermedades, ni miedos, ni nada, ni preocupaciones, nada. Va a estar ya glorificado. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo resucita? Las mujeres que lo van a visitar dicen, no me toquen porque todavía no he subido al Padre. Entonces tenía que subir para ser glorificado, recibir el cuerpo de gloria y entonces ahora sí poder tener ese contacto que iba a tener durante esos días que iba a estar todavía en la tierra, 40 días, hablando acerca del reino, con la gente. Y ya viene con un cuerpo glorificado, todavía come ese cuerpo, lo vemos comiendo a la orilla del mar con Pedro y Juan, ahí pescadito. Atraviesa las paredes, ya no está sujeto a las leyes, porque se eleva, incluso lo vemos cuando se fue, cómo se desprendió, se fue prácticamente solo. Bueno, los que experimentan la asunción, que nada más la Biblia nos relata de 3 personas, Enoc, Elías y Moisés, experimentaron la asunción. Hay otros casos, pero no es la asunción, como en el caso de Pablo y el caso de Juan, y algunos otros hombres que vieron escenas en el cielo. Ellos no experimentaron la asunción, porque todavía quedaron en la tierra y ellos murieron aquí en la tierra. Pero en el caso de Enoc, Elías y Moisés, ellos no murieron aquí en la tierra, o sea, no experimentaron el proceso natural de la muerte. ¿Ok? Y para los católicos que les han enseñado que María experimentó la asunción, en la Biblia, en ningún lado en la Biblia, habla eso, la escritura. Por lo tanto, eso es una herejía. Es una doctrina demoníaca, es una doctrina agregada a la Biblia de parte de ellos. Si tú eres un católico, considera lo que te digo. Yo lo que siempre tenemos la oportunidad de enseñar a mucha gente, el Señor nos ha dado el privilegio y le damos gracias al Señor por eso. Y siempre hemos conducido a la gente a que extraiga, que todo lo que crea tenga un soporte bíblico, sea corroborado con la palabra de Dios, para que lo pueda creer verdaderamente, porque la Biblia tiene advertencias para aquellas personas que le quitan a la palabra de Dios, o le quitan o le agregan. Eso trae juicios de parte de nuestro Dios. Es muy peligroso hacer eso. Por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado la persona que se atreva a querer hacer algo así, porque puede traer juicios muy terribles de parte de Dios sobre su vida. La Biblia no enseña de la asunción. Esto es una tradición católica. Este es un dogma. Es una enseñanza establecida a partir de los hombres que ha venido y prevalece dentro del catolicismo, y la gente católica sigue creyendo eso, pero eso no lo enseña la Biblia. ¿Sí? Y como no lo enseña la Biblia, tienes que tener cuidado, porque a partir de esa doctrina, o de ese dogma más bien, a partir de ese dogma se enseñan otras cosas, como por ejemplo la intercesión de María, que más adelante vamos a hablar acerca de ese tema también, si se puede pedirle a María, porque muchos creen que como María es la madre de Jesús, fue la madre de Jesucristo, hombre en la tierra, creen que María pues tiene autoridad sobre su hijo Jesús, ¿sí? Y que Jesús hace todo lo que ella dice. Hay enseñanzas bien terribles, hermanos, acerca de la intercesión supuesta de María en el cielo por nosotros los seres humanos. Más adelante hablamos de eso. Pero
no hay nada en la Biblia que nos habla acerca de la ascensión de María. Por lo tanto, recházalo de tu corazón. Si tú le preguntas a tu sacerdote, a tu líder que te enseñe en la Biblia, te va a inventar, te va a comenzar a trabajar en tu mente, en tu razón, en tu lógica, y va a decir, pues tú crees que ella, siendo la madre de nuestro Dios, no iba a experimentar lo mismo que experimentó Enoc, lo mismo que experimentó Elías, lo mismo que experimentó Moisés. ¿Tú crees que no lo iba a experimentar? No, ¿cómo no? Ella también ascendió, vinieron por ella, murió de una manera gloriosa, es la madre de nuestro Dios. No, la Biblia no dice eso. Esa es una doctrina demoníaca, herética, enseñada por los jerarcas del catolicismo, nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. ¿Ok? Eso no lo enseña la Biblia. Vamos a ver el corazón de María rápidamente, porque no es que esté hablando mal de ella, pongan mucha atención, estamos hablando de la doctrina, de la asunción de María, no estoy hablando directamente de ella, porque les garantizo que ella no tiene parte. Es como, por ejemplo, los que le encienden veladoras a San Pablo, y le piden a San Pablo, pues él no tiene nada que ver. San Pablo, como nos narra los libros de la Biblia, fue un hombre de Dios, un tremendo hombre de Dios, con una de las mayores revelaciones del Nuevo Testamento. 13 cartas en total escribió Pablo, prácticamente más del 50%. Entonces, no por eso quiere decir que Pablo esté involucrado en esto. Mas, sin embargo, María tampoco está involucrada en estas herejías demoníacas que la gente le ha inventado a través de los siglos, abusando para poder seguir prevaleciendo doctrinas demoníacas que vienen de siglos, desde diosas paganas, diosas antiguas, las cuales posteriormente las introdujeron al catolicismo para seguir llevando a cabo una secuencia de permanencia en estas doctrinas demoníacas de estas diosas mitológicas incluso de la antigüedad. Entonces, María no ascendió al cielo, no experimentó la asunción, no experimentó no tuvo la experiencia de ascender al cielo sin experimentar la muerte. No, María murió. Ahora, cualquier persona me va a querer preguntar, ¿y dónde dice la Biblia que María murió? Pues es lógico, era un ser humano. Te voy a enseñar en la Biblia que era un ser humano como tú y como yo. María no era una extraterrestre, hermanos, Tengan en cuenta esto, María no era una mujer extraterrestre. Cuando hablamos de alguien extraterrestre, es que no quiere decir que María no era de esta tierra. María nació igual que tú y que yo, de un hombre y de una mujer. Y María nació igual que tú y yo, con el efecto del pecado. Porque la Biblia dice, Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no hay ninguna donde tú digas, por cuanto todos pecaron menos María. No, la Biblia no enseña eso. Esas son de las doctrinas demoníacas que le han enseñado a la gente durante mucho tiempo. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y en María, Madre de Dios. No hay nada de eso. Son enseñanzas heréticas, doctrinas agregadas, dogmas del catolicismo para mantener en la ignorancia a la gente que ha sido sus seguidores de sus creencias, y que te digo, hoy desgraciadamente se están levantando muchos maestros los cuales apoyan, los traen viajando de aquí para allá porque tienen un poder de convencimiento, conocen la palabra, porque si algo se tiene que reconocer es que esta gente estudia mucho la letra muerta, porque desgraciadamente la revelación de la palabra de Dios no la tienen, pero entienden mucho la letra muerta, y pues con la letra muerta engañan a la gente para mantenerla todavía en la ignorancia. Entonces, te leo un poco para que te des cuenta el corazón de María. Fíjense qué bonito corazón tiene María. Digo tiene porque María es una hija de Dios, y María está viva, como los cristianos que ya murieron en Cristo están vivos, porque la Biblia nos enseña que mientras estamos presentes en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Así que todos los que están muriendo en Cristo están vivos, en reposo, ¿ok? Por eso digo que María está viva. Pero en el caso de lo que estamos hablando de la asunción de María, ella no experimentó ese milagro, ese privilegio que Dios sí le permitió a otros hombres como Enoc, como Elías, como Moisés.
Leamos un poco entonces. Les voy a leer esta porción donde vemos un poco acerca del corazón de María. Y dice María, entonces María dijo, estoy leyendo Lucas capítulo 1 versículo 46. Y dice el pasaje, entonces María dijo, fíjense qué bonito, hermanos, y pónganme mucha atención, por favor, también tú si eres católico, presta atención a las palabras de la Biblia. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Sabes quién es el Señor? Jesucristo, ¿ok? Y fíjate cómo no dice, engrandece mi alma a mi Hijo. No, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo. ¿A quién le está dirigiendo esas palabras María? A Jesucristo. Porque ella entendió que ella fue madre, porque a partir de ella Dios hizo el milagro para concebir a su Hijo, y concibió a su Hijo, y que fue madre de Jesús, hombre, pero no es madre de Dios, ¿sí? Esa es otra de las herejías terribles del catolicismo, enseñarle a la gente que María es madre de Dios. ¿Dónde tienen la mente? Creer que María es madre de Dios, entonces quiere decir que Dios fue creado y no fue engendrado y no es el creador, fue creado también. Porque si es la madre de Dios, pues imagínate, entonces quiere decir que María es superior a Dios. Es superior a Dios porque de María vino Dios. Es una tontería, es una herejía, es una doctrina demoníaca. Pero más sin embargo vemos María, el corazón de ella, como dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué dice mi Salvador? Porque también ella tenía necesidad de ser salva, como tú y como yo, como cualquier otro ser humano. No hay ningún ser humano sobre la tierra que no necesitara salvación, única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador del mundo. De ahí en adelante todos necesitamos salvación. Ella lo reconoce. Estas son palabras de María, ¿sí? María, la Virgen María, la que le han inventado tantas cosas. Por esto decía, si ella estuviera aquí en la tierra, quién sabe cuál fuera su reacción al ver tanta idolatría de tanta gente ignorante que le busca como si fuera un Dios. Ella no es un Dios, ella fue una sierva de Dios. Y te lo sigo leyendo. Dice el versículo 48, María está hablando, y dice ella, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Sabes qué era una sierva? Una esclava. Y le está hablando a Jesucristo, a su Señor, a su Dios, a su Salvador. ¿Por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Entonces, en el libro de Lucas ahí encontramos, te estoy leyendo unos pasajes, pero encontramos y vemos el corazón de María. Para finalizar, que quede bien claro en tu corazón, María no experimentó la asunción. En la Biblia no vas a encontrar en ningún lado esto. Aquellos rapaces, aquellos maestros del diablo, hombres corruptos, de entendimiento, apartados de la verdad, aquellos ministros que inventan y que agregan palabras a la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Que detrás de muchos de ellos están vestidos con sotana, pero son unos pedófilos, son unos asquerosos, porque realmente es lo que han hecho de la maldad en muchos niños, niños, infinidad, miles. La otra vez puse un comentario y una persona me agredió y dijo, también hay pastores que han violado niños, pero la pedofilia que se ha visto en el Vaticano es de lo más vil que se ha visto en todos los tiempos, miles y miles. Bueno, detrás de todos esos que tienen esas sotanas, muchos de ellos, vienen estas enseñanzas. La Biblia se tiene que respetar. La Biblia tiene un sello muy marcado que aquellos que le quiten o aquellos que le agreguen van a recibir juicios de parte de Dios. Y querer pretender agregar una enseñanza como esta de que María experimentó la asunción es agregarle palabras a la Biblia, y Dios no permite eso. Y eso cualquier persona seria, respetuosa del estudio de la palabra de Dios, lo sabe perfectamente. Solamente los ministros de Satanás, los ministros disfrazados de apóstoles, le agregan a la palabra e implantan
sus revelaciones, costumbres, dogmas extrabíblicos para hacerle creer a la gente que es algo de parte de Dios. Por lo tanto, la Biblia no enseña esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Desechar esa mentira, si es que tú has creído de esa manera, para que no estés dándole cavidad a tu corazón, de que se introduzca en él mentiras que desgraciadamente han venido enseñadas durante muchos años. Gracias, hermano, por haberte quedado conmigo. Yo soy el Pastor Gutiérrez de la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida. Me despido de ustedes, no sin antes darles las gracias por permitirnos, por compartir también el programa en su muro. Y bueno, pues esperamos el poder tener tiempos para poder compartir con ustedes estos temas que vamos a estar hablando, que tiene que ver con las mentiras del catolicismo. Se han estado dando a la tarea ellos de seguir malinformando a la gente, y desde cuando traía en mi corazón el deseo de querer de alguna forma contrarrestar, porque incluso hay cristianos, bebés, que apenas van creciendo en el evangelio, que cuando oyen esas cosas pues se quedan confundidos. ¿Habré tomado una buena decisión o no habré tomado una buena decisión de seguir a Cristo y de moverme de la secta del catolicismo? Tomaste la mejor decisión. Sigue a Cristo, no sigas ninguna denominación. La denominación no te va a salvar. Sigue a Cristo y oye su palabra. La palabra de Cristo está en la Biblia, ¿sí? No está en otro lado, la vas a encontrar en la Biblia. Entonces tomaste la mejor decisión de salir del medio de lo que la Biblia habla y que expresa que es Babilonia, la madre de las rameras, ¿sí? Y que gracias a Dios, Dios ya te sacó por fin de ese lugar. Tienes que entender que desgraciadamente, pues muchos traíamos esas creencias por pura tradición. Porque mi tatarabuelo era católico y no podemos traicionar la creencia del abuelo. Porque mi abuela era católica, no puedo traicionar la herencia de mi abuela. Porque mi papá, porque mi mamá, porque mi tío, porque etcétera. No, cuando Jesucristo vino, Él no vino a establecer denominaciones. No dijo, tú vas a ser católico, tú vas a ser bautista, tú vas a ser pentecostal. Esas son puras creaciones del hombre. Jesucristo vino a establecer la verdad, y la verdad la encuentras en su palabra. Cree solamente lo que la Biblia dice. Confórmate a eso. La Biblia dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sí, a la doctrina que es según la verdad, dice que nada sabe y está enloquecido, deliran. Entonces, confórmate con lo que dice la Biblia. Todo lo que no venga en la Biblia, tíralo a la basura. Sigue a Jesucristo. Te doy gracias por haberte quedado conmigo. Dios te bendiga. Los espero para la próxima. Compartan el video. Y bueno, pues nos vamos a dar la tarea con la ayuda de Dios, con la gracia que Dios hace que fluya en nuestras vidas, para poder llevar a cabo estas obras, seguirlo haciendo. Y les pedimos sus oraciones para seguir compartiendo con ustedes los diferentes temas. Nuevamente saludo, ya para irme, a todos aquellos que están conmigo. Elías Vázquez, Dios te bendiga. Elvia Villalba, Dios te bendiga. Dice Ara Miranda, pastor, explique un poco eso que dijo ahorita de que María está viva. Sí, o sea, cuando hablamos de que no nada más María, todos los muertos que han muerto en Cristo Jesús, o sea, todos los que han sido salvos por Cristo, están vivos, están despiertos, están conscientes, están en el seno, están en el paraíso, todas esas almas. Más adelante hablamos de eso. Entonces, por eso dije que María está viva, pero no nada más ella. Pablo, Juan, Pedro, Jacobo, todos esos hombres de Dios, mujeres de Dios, están vivos. Todos los que murieron en Cristo Jesús y todos los que murieron en la fe en el Antiguo Testamento están vivos, ¿sí? Porque acuérdense que Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces a eso me refiero. Emanuel, Dios te bendiga. Briseida Castañeda, Dios te bendiga. Emilio González dice, ore por ella, mi hermana está muy mal enseñada, como muchos de nosotros estuvimos. Gloria a Dios que abrió entendimiento y fuimos libres. A veces es muy fuerte la tradición y cultura que nos inculcaron nuestros antepasados, pero eso es mentira del diablo. Necesitamos a Cristo para ser libres y salvos. Amén. Mayra Rebeles Ángeles, eso es lo que
Eso es lo que le enseña la Iglesia Católica y yo le saco la Biblia. ¿Qué dice? Eso es lo que le enseñan en la Iglesia Católica y yo le saco la Biblia y le han hecho creer que la Biblia de los cristianos son del diablo y solo su Biblia y su religión son verdaderos. Lo más falso, dice Mayra Rebeles. Sí, son las creencias que les hacen. ¿Sabes una cosa? La Biblia que usan en la Iglesia Católica y la Biblia que se usa en el cristianismo son las mismas Biblias, ¿eh? De hecho, posiblemente a lo mejor me voy a dar la tarea. Yo tengo la Biblia católica, la Nueva Jerusalén. Posiblemente me voy a dar la tarea de leer los textos a partir de su Biblia. Voy a buscarla porque apenas estoy moviendo varias cosas. Para que se den cuenta que es lo mismo. Las palabras más antiguas, pero sigue siendo lo mismo. En eso no hay ningún problema. La única diferencia que hay entre la Biblia católica y la Biblia cristiana es que la Biblia católica tiene 6 libros más que son considerados libros apócrifos. ¿Qué significa apócrifos? Que son de procedencia dudosa y que de hecho a partir de esos libros enseñaron una de las herejías terribles de consultar a los muertos, ¿sí? Que viene siendo la intercesión de los santos y ahí incluyen a María. Más adelantito vamos a hablar, hay mucho que hablar acerca de esto, así que los voy a esperar para que continúen conmigo conectados siempre. Células Bíblicas Manantial, Dios les bendiga. Y Rosa Esther Sánchez dice, entonces el libro de Lucas lo inventó el hombre. No, el libro de Lucas es uno de los evangelios, escrito por uno de los evangelistas, Lucas precisamente, juntamente con el libro de los Hechos. No, pónganle mucha atención, escuchen todo el video para que lo puedan escuchar completo, ¿ok? Gracias de antemano, Rosa. Dice Rosa, léase el Evangelio de Lucas. A ver, ya lo leí, hace ratito lo acabo de leer, ya les mostré cómo. Es más, déjame, si estás conectado todavía, Rosa, Esther, te leo nuevamente esta porción que nos ayuda bastante a entender a nuestra hermana María, porque María fue una sierva de Dios, escogida por Dios. Fíjese, Rosa Esther, antes de que me vaya, nada más porque veo que hay un poquito de inquietud en tu corazón, te leo este pasaje rápidamente. Mira, Lucas capítulo 1, ¿ok? Lucas capítulo 1, versículo 46, dice la Biblia, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, en Dios mi Salvador, no dice mi Hijo, en Dios mi Salvador. Ahora, la palabra Salvador que está expresando ella, deja ver que también ella necesitaba ser salva. Por eso dice, en Dios mi Salvador, porque Dios, Jesús, es Dios, es el único que puede salvar. ¿Ok? Entonces, ese es el corazón de María, pero María no está involucrada en tanta herejía que se le ha inventado. Delia Matías, Dios te bendiga. Lilia Salcedo, buenos días, pastor, saludos y bendiciones. Pastor, dice mi mamá que María, la Virgen María, es la madre espiritual de todos, al igual que Dios, y que murió virgen y no tuvo más hijos. Vamos a hablar más acerca de todo eso, hermana Mayra Rebeles, Dios te bendiga, hermana. María Luisa Estrada, Dios te bendiga. Chonito Olvera, Dios te bendiga, hermano. María Norbe, Dios le bendiga, pastor. Mariana Norbe, Dios le bendiga. María Ochoa, Dios le bendiga, pastor. Gracias, hermana. Daniel Caballero, buenos días. Dios te bendiga, hermano Daniel. Edil Luébano, Araceli Delgado, bueno, los demás ya los saludé. Gracias a todos ustedes por su acompañamiento al estudio. Elizabeth Huerta, Dios te bendiga. Nayeli Herrera, cada uno de ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar hablando acerca de esos temas, se va a poner muy interesante. Compartan el video, porque yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar lo que la palabra de Dios dice, no lo que dice el hombre, lo que dice la Biblia, para que de esa manera siempre vean cuál es la razón por la que uno cree lo que cree, ¿sí? Y Dios abra su corazón, que el Espíritu Santo abra el corazón de estas personas y que entiendan que necesitan salir huyendo de esa secta, de esas herejías que han sido enseñadas durante siglos y que necesitan la libertad en la cual solamente Cristo nos puede dar. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por participar.
Y este tema que estuvimos hablando hoy se llama, ese va a ser el tema siempre, mentiras del catolicismo. Y vimos ahora, habla la Biblia sobre la asunción de María. Para finalizar, asunción entonces es cuando Dios ayuda y se lleva a alguien de aquí de la tierra vivo. Ese alguien no experimentó la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Entonces, viene Dios o manda a sus ángeles y se lo llevan o se la llevan. En la Biblia solamente hay 3 personas que experimentaron la asunción: Enoc, Elías y Moisés. Nadie más. Y su cuerpo fue glorificado instantáneamente, porque para que ellos hayan llegado a la presencia de Dios, su cuerpo tuvo que haber sido glorificado, transformado para poder estar en la presencia de Dios. Allá están ya. Ellos son los primeros que han experimentado la glorificación prometida que todos los hijos de Dios vamos a tener un día. Eso va a ser algo glorioso. Hermanos, me despido de ustedes. Muchas gracias por haberse quedado conmigo. Yo soy el Pastor Gutiérrez de la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida. De veras, antes de que me vaya, déjenme nada más darles este anuncio. Viene una conferencia para mujeres. Va a haber una conferencia para mujeres en la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, en Denver. No traigo la fecha, pero creo que es el 3 de mayo, si no estoy mal. Va a estar muy buena esa conferencia. Creo que es el 4 de mayo. Es sábado 4 de mayo. Para todas las mujeres que quieran ir, no va a haber cuidado de niños, totalmente gratuita. Es una de las cosas que hacemos dentro de la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida. No cobramos absolutamente ni un centavo, porque lo que queremos es bendecir al pueblo que va, y no le cobramos nada. Siempre se da comida, se comparte la palabra, hay una confraternidad muy hermosa y es totalmente gratuito, es gratuito. Nosotros no hacemos negocio en este tipo de eventos como se acostumbra, como comúnmente mucha gente lo hace. Nosotros no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque Cristo dice que no debe de hacerse así. La Biblia dice, dar de gracia lo que has recibido de gracia. Por lo tanto es gratuito, pero va a estar muy bien. Ya tenemos a las predicadoras que van a estar predicando, hermanas que Dios está desarrollando y que usa muy bonito, y va a ser un tiempo muy glorioso. Sábado 4 de mayo a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, en Denver, 421 South Federal Boulevard, Denver, Colorado. Para más información puedes llamarnos al teléfono 720-612-5555, 720-612-5555, y ahora sí ya, porque el que mucho se despide dice, pocas ganas tiene de irse, y ya me voy. Dios me los bendiga, cuídense, hasta la próxima.